Aquí estamos por Conclusión TV, vamos a charlar con Pablo Alabarces, escritor, sociólogo, licenciado en Letras por la Universidad de Buenos Aires, y con Abel Gilbert, después me corregirá él si es correcto como lo he pronunciado, compositor, que imagino que es músico, compositor de música, periodista y escritor. ¿Cómo les va a ambos? Muy bien, muchas ¿Bien? gracias por invitarnos. Bueno, gracias a ustedes por acceder a charlar un rato con el programa acá en www.conclusion.com.ar. Bueno, son autores de un libro, Un muchacho como aquel, una historia política cantada por el rey. Proponen investigar su recorrido sin caer en los recurrentes prejuicios que convoca el personaje. Y estamos hablando de Ramón Palito Ortega. Bueno, ¿por qué? No sé cuál de los dos comienza. ¿Dónde surge la idea de hablar de un personaje importante? Quienes tenemos años, más o menos somos contemporáneos, lo conocemos a Palito desde el vendedor de café hasta el gobernador de Tucumán, hasta sus acciones a nivel nacional, ¿no? ¿Por dónde encararon este muchacho aquel? Pablo. Bueno. Todas a la vez. Es decir, todas a la vez. El libro se empeña en decir que no es una biografía. Bien. Sencillamente porque fíjate que vos acabás de resumir la biografía en 15 segundos, sencillamente porque todo el mundo la conoce. Claro. ¿No? Si todo el mundo conoce la biografía de Palito Ortega con pelos y señales, te pueden discutir o pueden no recordar si se casó en 1966 o 1967, pero todo el mundo sabe que se casó con Evangelina Salazar y que su matrimonio fue televisado y que fue un récord de rating, etc. Digo, la biografía no era el centro, sino que la idea es discutir esa figura y esa trayectoria, la trayectoria como cantante, compositor, productor, empresario, actor, director cinematográfico, político y finalmente salvador de Charly García, ¿no? Que es su última gran escena pública. Y analizar esa figura, ¿no? Tomando en cuenta estos 60 años de trayectoria. Son 60 puntuales. Las primeras grabaciones de RCA Víctor son de finales de 1961, así que son 60 años de carrera pública, notoria y muy popular. Sí, y querido, me parece, un hombre popular y querido. Tan querido como despreciado. Ah, bien, bien. Ahí como... En parte de la razón del libro, vos hacías alusión a un punto de vista que pretende ser no prejuicioso, y justamente tenía que ver con cómo se había valorado la carrera de Palito Ortega, y en general es una figura muy subvalorada, despreciada. Dentro de lo que son las jerarquías culturales, digamos, el arte de Palito Ortega era un arte popular, extremadamente popular, y aquí popular podía ser tomado como una especie de término despectivo, ¿no? Además, es una carrera compleja que, por ejemplo, toda su carrera como director cinematográfico ocurre durante la dictadura. Su primera película es del 76, su última película es del 80. Coincide estrictamente con la presencia de Videla, para ser más preciso, ¿no? Eso entonces, nada, lo hizo objeto de intensos debates y polémicas en torno de su figura. Pero, caray, es el segundo artista más vendedor de la historia argentina. El primero es Leo Dan. Y si ustedes revisan las bibliotecas van a ver que no había hasta hoy una sola línea escrita sobre Palito Ortega. A nadie le interesó. Me parece que más que a nadie interesó es un personaje tan complejo, tan resbaloso, y cuando vos cometés la operación de ponerlo en relación con la sociedad, de una dialéctica de fondo y figura, digamos, el fiscal también queda incomodado, porque Palito tiene la suficiente gradación de claroscuros hasta llegar a la oscuridad y otra vez
arrojar líneas de luz, para decirlo de cierta manera, que no admite un solo juicio. No admite una sola definición, es porque en su figura converge la industria popular, digamos, la industria cultural de matriz popular en un momento de expansión, el consumo popular, la identificación compleja con el peronismo, mitificado en los 60 y que llega al poder en el 73, la frustración del peronismo, la pendulación de un sector de la sociedad que simpatiza con la llegada de Perón, pero después inmediatamente, 4 años después, está sosteniendo al régimen militar. Y en medio, las películas, como mencionó Pablo, pero después las etapas de reescritura de su propia biografía y de redención, de rescate de la provincia de Tucumán, impidiendo por lo menos que al comienzo de la década del 90 la dictadura se legitime por el voto, teniendo a Charly García su antinomia, ¿sí? Con el cual había una historia de pullas, de declaraciones, de un juicio, y después reescribiendo la historia del rock, poniéndose en el centro. Un personaje extraordinario, ¿sí? Donde también hay una parábola de la Argentina, de una Argentina donde los sectores subalternos de la sociedad, para llamarlo la clase obrera, podía ir al cine, podía ir a comer, podía comprar discos. Y entonces en esa parábola tenemos hoy una realidad completamente diferenciada, ¿no? O sea, un país con 7-8% de pobres, un país con más de 40% de pobres. Un país donde se ha reconfigurado por completo, pero la figura de Palito está también ahí, en el trasfondo, con otro lugar, con otra jerarquía, con otra densidad, pero como bien marcó Pablo, en esa línea de tiempo está, como cantante, como voz, como melodía, que fue atravesando distintas instancias, porque si nosotros pensamos que Yo tengo fe, ¿sí? Fue la canción que compuso Ortega a la luz del entusiasmo que traía la llegada de Perón en noviembre del 72, que pasó a ser melodía de Consignas Montoneras, que después fue canción del individualismo, ya no que todo cambiará en términos de un colectivo, que después fue música de marchas militares durante las películas, que cantó en el Operativo Independencia, pero que después le ganó a Bussi con esa misma música, que le sirvió para estar todo el tiempo recordándole a la comunidad argentina cuál es su lugar en la oreja de una sociedad. Y durante todo ese tiempo, la melodía y el ritmo de Yo tengo fe en las canchas argentinas. Bien. La felicidad. Bueno, es que podés agarrar el corpus orteguiano, la sonrisa mamá también atraviesa ese tipo de cuestiones. Y no estamos hablando de gustos musicales. No estamos hablando de juicios de valor, si nos gusta o no nos gusta. No, el mensaje. Sino ver qué tipo de recorridos tienen algunas canciones, algunas melodías, qué operaciones van realizando y de qué manera están completamente asociados a una trama político-cultural. ¿Hay en él una intencionalidad? ¿Hay en él una ambigüedad y se mueve en ese mundo cambiante de la política y él sigue siendo una expresión cultural que responde a esas condiciones políticas o simplemente se acomoda? Es más bien que se acomoda. Palito es, a los ojos de toda la comunidad, ya desde su aparición como estrella del espectáculo, un cabecita. Es un cabecita, pero estamos hablando de 1960-61, es decir, el posperonismo y la manera como la sociedad argentina intenta procesar el sacudón feroz en lo social, lo político, lo económico, lo cultural que había sido el peronismo, ¿no es cierto? Esto es como que Palito tiene impreso una suerte de marca étnica que lo clasifica como peronista. Y sin embargo, todo el tiempo, durante los 60, mantiene una relación de cierta distancia. Hay una anécdota famosa, contada en el libro, que Hugo del Carril lo invita a un acto en la Federación Argentina de Box
y el público le reclama que cante la marchita, la. Y Palito, y Hugo del Carril le dice, ¿por qué no la cantás? Y Palito le dice, porque no me la sé. Apa. Luego, en declaraciones públicas dice, no, porque el artista no tiene que tomar partido, el artista tiene que mantener su independencia, etc. Años después puede participar en un acto de la Federación de Box nuevamente, pero junto a Mercedes Sosa, un acto organizado por la Federación Juvenil Comunista en favor de los detenidos políticos, y grabar en 1972 una canción en homenaje a los muertos en Trelew, los fusilados de Trelew. ¿No es cierto? Esto es, él puede moverse, ir acomodándose, siempre manteniendo una suficiente distancia como para, quizás preservar su autonomía es la mejor categoría, ¿no? Uno diría que más bien Palito va jugando con los ritmos de la historia antes que la historia jugando con los ritmos de Palito. Ahora, cuando se transforma plenamente en político, esto es que va a ser una carrera política, lo que señalaba Abel, ganándole a Bussi en 1991, el periplo dura exactamente 10 años. De 1991 a 2001, desde que va de candidato a gobernador de Tucumán y gana, hasta que renuncia como senador nacional por Tucumán. Lo que unifica ese periodo es el menemismo. Es decir, la carrera política de Palito Ortega es una carrera política menemista. Es un invento de Menem como candidato a gobernador, va a ser funcionario nacional, secretario de Desarrollo Social de Menem, y luego va a ser el precandidato a presidente del propio Menem, que se transforma en candidato a vicepresidente junto a Duhalde en 1999. Es decir, su carrera política es absolutamente menemista. Ahora bien, al decir esto, no estoy emitiendo un juicio de valor. Estoy haciendo una descripción. ¿Qué significa menemista, por ejemplo, visto desde hoy? Un dato que no lo tuvimos para el libro, está apenas atisbado, y es que cuando Palito termina su gobernación en Tucumán y Menem lo impulsa para ser una especie de sucesor, el que le arrima los cuadros técnicos a Palito Ortega es Horacio Rodríguez Larreta y el Grupo Sofía. Bueno. El Grupo Sofía, que luego, como Palito se baja, pierde frente a Duhalde, digamos, y va solo como vicepresidente, y finalmente pierde en la elección de 1999 frente a De la Rúa, el Grupo Sofía pasa a apostarle a Macri. Es decir, hay una continuidad entre ese periplo político de Palito Ortega y lo que hoy sería el macrismo, digamos, ¿no? Los cuadros que acompañaban a Palito en ese momento son cuadros que hoy están acompañando al macrismo. Pero, nuevamente, eso no habla de Palito Ortega, habla de la sociedad argentina. Claro, un poco la prehistoria de cómo se fueron ordenando algunas formaciones políticas que hoy son representantes de un caudal de voto muy importante. Claro, pero al mismo tiempo, en esos grupos, entre los asesores de Palito Ortega en 1995-96 está Jorge Argüello, hoy embajador del gobierno nacional en los Estados Unidos. En Estados Unidos, o sea, claro. Insisto, Palito parece no moverse nunca del mismo lugar. El tema es que lo que nos permite ver todo este tipo de situaciones. Palito, lo último que anotamos en el libro, Palito es premiado con el premio Domingo Faustino Sarmiento por el Senado de la Nación. Y esa distinción se le otorga todo el Senado, opositor u oficialista, ¿no? Esto es, hay un gran consenso partidario, digamos, en torno de una figura que hace un momento Abel usó una metáfora que es bastante clara, la idea del péndulo, ¿no es cierto? Es un tipo que siempre se va acomodando. Mi padre decía que como el corcho en el agua, ¿viste? Se va moviendo y se va acomodando de acuerdo a cómo el agua se mueve. Pero ¿no? Hay una... que en sus años menemistas, si uno recuerda lo que fue los 90, muchos funcionarios que hablaban con un desparpajo, con un desprecio, con una ironía, con un tacherismo desembosado. Palito nunca hace eso. No. Palito siempre tiene una zona de ambigüedad, de ni.
sea, no es un, digamos, no es ramal que para, ramal que cierra. No, claro. No es, hay que dejar de robar por 2 años. No. No es, no tiene la jerga desfachatada de Toma, de Yoma, ni siquiera la politicidad en un momento de Duhalde. Se parece más a Reutemann. No, Reutemann se parece a Palito, habría que decir. Ah, bien, es verdad. Exactamente, Es verdad. exactamente. Es Son verdad. los tres inventos de Menem, del mundo del espectáculo y el deporte, son justamente Ujú, Palito, Reutemann y Scioli, claro. el tercero. Ujú, Y bueno, uno sigue sus derivas políticas y ujú. son en parte similares, en parte distintas. Por ejemplo, Palito se va de la política, cosa que no hace ninguno de los otros dos. Exacto. No, se ¿Sí? mantiene. Palito se va, renuncia a la política. ¿Sí? Mm, Él se retira en el 2001. ujú. Y además retoma su carrera artística. Entonces, luego del 2001, él vuelve, sigue siendo productor y además vuelve a grabar. Y ahí aparece esto que sobrevuela la figura, que es el dato de Charly García. ¿No? Sí, El dato de Charly García es un dato al mismo tiempo ético y estético. sí. Sí, para los que amamos a Charly, su dedicación a Charly es aplaudida y reconocida. Pensaba en el homenaje en el Senado de la Nación, es un homenaje acrítico, digamos, no revisemos, homenajeemos. Pero ¿hay Eh, alguna instancia que no sea acrítica al revisar o al ubicar a Palito? Sí, es posible. El libro viene a cubrir ese vacío, Claro. que es arrojar luz en la oscuridad y oscuridad en la luz. O sea, Ujú, no hay. Si ujú, algo determina la mirada de. Porque, por ejemplo, digo, la actitud salvífica, entre comillas, de Palito hacia Charly, es una metáfora de la Argentina, lo imposible de la Argentina. ujú. Pero digo, todo queda en una zona de acriticismo monumental, a tal punto de que el kirchnerismo es una etapa, en un aspecto de hiperbólica manifestación de revisar los comportamientos durante el terrorismo de Estado. Mm. Con pelos y señales. La búsqueda del indicio, del furcio y de la acción. Palito ha quedado completamente afuera de eso. Esto nos está diciendo algo. Algo de una complejidad, de una zona no nombrable, de una zona no pensada, y que el libro busca, digamos, más que un afán. O sea, Palito es una máquina interpretativa de la historia argentina. Y también es un fenómeno popular, pero es una máquina interpretativa de la historia argentina. Se puede escribir en torno a eso, a esa marca que él dejó en su trayectoria, en tantos 60 años, dijeron ustedes, de recorrido. Exacto, esa Palito, fue la intención del libro. Contar que Palito Ortega vendía café y que vendiendo café terminó en Radio Belgrano y ahí comenzó a aprender a tocar la batería. Eso lo sabe todo el mundo. todo el mundo. Lo que no sabe todo el mundo es que a los 2 años de carrera, Palito Ortega ya había vendido más discos que Carlos Gardel. Y a los 3 años de carrera se autorregalaba un Mercedes-Benz. Tenía apenas 23 años y tenía apenas 4 long plays grabados, o tenía ya 4 long plays grabados. Esos son, digo, algo que, por ejemplo, bueno, a ver, vamos a poner 2 datos de lo no sabido, entre comillas. Descubrimos que con el salario mínimo de un obrero en 1963 se podían comprar 88 discos ¿Y por hoy? mes. Hoy, uno. Simples, ¿no? Eso, la pobreza de esa época era una pobreza donde no la misma pobreza que tenemos hoy. Hoy tenemos 50% de pobreza. Claro. La clase obrera post-peronista era una clase obrera con un nivel de consumo, a ver, no estamos hablando de opulencias ni cosas No. pero había un excedente que se podía dedicar al consumo cultural. Lo dijo Abel hace un ratito. Claro. Las clases populares salían, iban al cine, iban a comer pizza, iban a comprarse discos. Digo, la vida popular era muy distinta en los años 60 y Palito pega exactamente en ese lugar.
Lo nombraste a Leodán también. Ahí uno lo podría poner a Sandro, después lo podría poner a Sergio Denis, a los que podíamos consumir. Y después al rock, ¿no? A Lito, a Charlie. Bueno, eso está claro en la cuestión cronológica, digamos, la cuestión histórica es bastante clara. Palito es el gran triunfador del Club del Clan. Frente a eso, la competidora, frente a la RCA Víctor, la CBS, inventa otro personaje que es Leodán, con el cual compiten cabeza a cabeza. Hay un tercero del cual nadie recuerda nada, que es Juan Ramón. Ah, claro, JR. Exactamente, en ese momento, y van Palito y Leodán cabeza a cabeza, hasta que a partir del año 67 la cosa se complica porque aparece un morocho, deja de hacer rock y pasa a hacer balada, y graba Quiero llenarme de ti, y ahí deja de ser un monopolio, digamos, ¿no? Y atrás de eso viene Leonardo Fabio, y en el mismo momento aparecen las bandas, los conjuntos. Los Gatos primero, Almendra después, Manal, etc. Lo que estamos diciendo no es simplemente un hilván de nuestro recorrido biográfico o memorístico, no, son los datos del ranking de ventas. O sea, vos ves el Billboard y descubrís que en el año 67 aparece una ignota banda llamada Los Gatos, con un tema que se llama La Balsa, a la cabeza de los rankings, en el mismo momento en que Palito está haciendo Un muchacho como yo o Corazón contento, digamos. O sea, son fenómenos contemporáneos, ¿sí? Pero sí, perdón, y sin olvidar otro competidor, entre comillas, exitosísimo, en 1969, que es la llegada de Joan Manuel Serrat. Ah, claro. Por ejemplo. ¿No? Que explota casi, su explosión es casi local, antes que española. Es decir, estamos hablando de un mundo muy variado, muy rico, muy complejo, y que seguramente no se puede explicar apelando simplemente a la alienación de los públicos o la manipulación de los públicos. Alienación y manipulación que frente a las técnicas disciplinarias del presente es de Heidi. Digamos, frente a lo que sucede hoy con los modos persuasivos vía algoritmo, vía crisis, vía recorte, vía todo, en términos de opciones, digamos, uno ha tratado de mirar con distancia, como un fresco de época, lo que sucedía, no con melancolía, pero los contrastes son abismales. Claro, uno podía pensar que todavía las religiones tenían cierta preeminencia, hoy ese lugar lo ocupan los medios de comunicación, que son más hegemónicos, que marcan un ritmo, que marcan un mensaje o un metamensaje, ¿no? Digo, las sensibilidades... Ahí te veo cabecear que sí, que no, dale, métele. Sí, porque al mismo tiempo, no, quiero que lo conteste Abel, pero añado, ojo, porque también Palito es el epifenómeno del momento en el cual se produce por primera vez una sinergia completa. ¿Qué quiero decir? Cine, radio, discografía, revistas y televisión. ¿Sí? Y todas trabajaban juntas. Digamos, claro, articuladas. ¿no? Inclusive con conexiones de capitales, quiero decir. Julio Korn era accionista de Canal 9, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso funcionaba de una manera muy sinérgica, justamente, por primera vez en la historia, porque antes no había televisión. Claro, claro. Entonces digo, ese momento es muy fuerte en cuanto al surgimiento de una industria cultural compleja y bien acompasada. Pero Abel igual iba a hacer una... No, yo lo creo que fue muy, muy claro, digo, pero de sociedades mucho más homogéneas. ¿Sociedades más homogéneas, más con homogéneas. otro tipo de campos de disputa. Claro. Inclusive el valor musical. Inclusive el valor musical. Inclusive la discusión sobre lo que es bueno y lo que es malo. Que hoy está completamente fuera de lugar, porque hoy vivimos en un mundo de relativismo tan absoluto, digamos, de destrucción de la subjetividad para que se incorpore en el espacio público a discutir, de construcción de identidades. Digo, insisto, no es para verlo con nostalgia, sino para ver cómo esto que dije, la línea de tiempo, nos marca a Argentinas absolutamente contrastantes.
brutalmente contrastantes. Y eso es, creo que, el impacto más profundo que tuvimos nosotros a la hora de escribir y de pensar. Porque también hay una clave, en cierto sentido, biográfica. Nosotros crecimos escuchando a Palito Ortega. Hicimos nuestro rito de pasaje al rock, cada uno después hizo su propio recorrido, pero hay una memoria que está latente en nuestra generación, más allá de qué tipo de deriva intelectual y política o personal hizo. Cuando presentamos el libro, hicimos una suerte de ejercicio sociológico, que alguien se puso a cantar una canción y la conocían todos. Entonces, no estamos hablando del valor, sino de aquella forma en que una melodía, una letra, ¿sí?, más allá de su pertinencia al alto o a la baja cultura, se impregnó en la memoria de una sociedad. Hay un momento en el libro, esto es una idea de Abel, entonces por eso la recupero. Es la idea de que entre ese momento y este momento hay uno de los cambios tecnológicos brutales, es la portabilidad de la música. Vos vas con la música a todos lados, ¿sí? Entonces cualquiera de nosotros saca el celular, aprieta 2, 3 teclas, inmediatamente saca a colación, no sé, Corazón Contento. Pero nosotros estamos hablando de un momento en el cual esa música no era portable. Entonces, la música sí circulaba por muchos lados. Esto es algo que recordamos con gente de nuestra generación, que ya no existe, que son las disquerías de barrio, o las disquerías por Florido, o las disquerías por Corrientes, que sacaban los parlantes a la calle y todo el tiempo, recuerdo el pasaje Carlos Pellegrini, el pasaje del subte, ¿no? Estaba completamente sonorizado por los vendedores de música, vendedores de discos, ¿de acuerdo? Pero la música uno no la llevaba, sino que la música iba con uno como parte del espacio público. Entonces, el ejercicio de la memoria musical era más difícil, era más personal, era algo más absolutamente distinto. Vos tenías que recordar esa letra. Vos tenías que ir a la música, ¿no? La música la tenías encima. Pero no, y una vez que la música te llegaba, vos la recordabas y la tarareabas y la silbabas y la cantabas. Y sí, hay un especialista en la historia de la música popular en Argentina en hacerla recordar letras, ritmos y melodías a los públicos, es Palito. Sí, claro. O sea, hay 15 canciones que millones y millones de argentinos se las saben de memoria. Bueno, no una. Un juicio de valor, ¿eh? No es un análisis ni formal, ni constructivo, ni sintáctico, ni melódico, ni armónico sobre las propiedades de la canción, sino sobre su impacto. Claro. Nosotros hablamos de gusano de oreja, ¿no? Como algo que se mete, digamos, y contamos nuestras dos experiencias personales. En mi casa no se consumía Palito. No estaba. En ninguna de las dos casas se consumía Palito. No, claro. Creo que en mi casa tampoco. Llegaba por la radio. Llegaba por la radio. Pero posiblemente hasta la radio del vecino. Sí. O la radio del taller. Sí, pero en un asalto estaba también, ¿eh? A veces estaba. ¿Cómo? Una recopilación, sí, seguro que sí. Sí, seguro que estaba. Sí, aparte estaba con Pipo Mancera también, digamos. Entonces se te metía el sábado. Todos los sábados, durante no sé cuántos años, Palito fue cantante fijo de un programa, ómnibus, como se le decía en esa época, ¿sí? Claro. Finalmente, ¿por qué Palito? ¿Por qué llegan a él? ¿Por qué lo deciden en conjunto? Estaban charlando, tomando un café y dijeron, vayamos por acá. Bueno, en principio te lo hemos contestado a lo largo de esta conversación. Sí. Más sintéticamente. Por todo lo que dijimos. Por todo lo que dijeron. Sí, es lo más sencillo. Quizás siempre bromeamos con la pregunta invertida, ¿no? Y es ¿por qué no? ¿Por qué no? Claro. Pero en realidad nuestro chiste más habitual fue qué suerte que no se le ocurrió a nadie antes. Bien. Y no lo podemos entender. Francamente, en realidad sí hay alguien al que se le ocurrió antes. Se le ocurrió hace muchos años, en 1969, Carlitos Ulanovsky escribió un libro sobre Palito Ortega.
Bien. El libro, Palito le puso una demanda judicial, consiguió el secuestro total de la edición y su quema. No, por favor. Sí. Pero eran otros tiempos. Era otro momento. ¿En qué año ocurrió eso? 69. No te escucho. Era porque 69. 69. ¿Dónde está el libro? ¿Está en librerías? ¿Está en una página? Sí. ¿El libro Ulanowski o el nuestro? No, el de usted. El de Ulanowski está quemado. El de Ulanowski está quemado, tenemos una fotocopia. No, el nuestro ya está distribuido, ya está en todas las librerías, por suerte está, y por lo que estamos viendo se está leyendo mucho. Sí. Bueno, yo tengo programa de radio, así que cuando comience febrero y ya haya otra dinámica, vamos a regalar un libro de ustedes ahí en el programa. Bueno, gracias a los dos. Ha sido muy interesante escucharlos, hablar de un personaje que atraviesa nuestra cultura, que es parte. Yo en algún momento parecía el chico meritocrático, ¿no? Que pudo salir vendiendo café, terminar siendo lo que es. Se lo ha sobrevalorado en eso también. Y bueno, es colectivo, nos salvamos todos juntos o estamos recontra complicados, ¿no? Sí, lo del meritocrático es parte de cómo se construye su figura, sin ninguna duda. Sí. Es una metáfora, pero, perdón, es una metáfora clásica del mundo del espectáculo. Claro, es así. Clásico, nace una estrella. Claro, nace una estrella y todas esas formas de poner. Siempre se está esperando que alguien resuelva lo que colectivamente no nos animamos a hacer. Siempre estamos esperando eso, ¿no? Ahí hay que militar la diferencia de no estar esperando que alguien lo resuelva. Bueno, parece que Palito fue el vehículo para que otros comunicaran otra cosa, ¿no? Sí. Ponele, a ver, no sé si es que reemplaza lo colectivo. No, yo no digo que reemplace, sino que... No, la metáfora meritocrática es una metáfora absolutamente individualista. ¿Por eso? Y pasa por el espectáculo, pasa por el deporte. No en vano, otra figura, una figura que en parte desplaza a Palito de ese lugar es la de Maradona, ¿no? Otro exitoso meritocrático, ¿no? Y profundamente popular. Son figuras que en parte se tocan. Palito es el que hace debutar cinematográficamente a Maradona en su película de 1980. La única diferencia sería que Maradona nunca se movió de ese lugar, por lo menos popular, sin aunque bueno, tenemos a Maradona, recordamos... También fue menemista. Sí, también fue menemista. También. Maradona podría invocar a Chávez y estar en Dubái. Digamos, pedirle transparencia y un solo trazo a las personas. Sí, muy bien. No, claro. Reclamársela a un ídolo popular. Sí, más todavía. Menos aún. Sí, no le podemos, yo creo que ahí aparece cierto deseo oculto según el cual le pedimos a los otros que sean aquello que nosotros no somos capaces de ser. Sí. Y les pedimos una coherencia y una perseverancia para la que nosotros mismos somos incapaces, digo. No creo que haya que pedírsela ni a Palito ni a Maradona. No. Bueno, Pablo Alabarces, y ¿dije bien tu apellido, Abel? Es indistinto. Depende si es nombre o si es apellido. Dicen Gilbert, me da lo mismo. Bueno, muy amable ambos por prestarse a esta charla, que la verdad que me han aportado mucho y espero que esto ocurra con los televidentes también. Un abrazo grande y hasta la próxima. Igualmente. Chao. Adiós. Hasta la próxima. Chau, una linda charla con los dos autores de este libro que ya está en las librerías. Un muchacho como aquel, algo de Palito Ortega, dejémoslo así. Lean el libro y saquen sus propias conclusiones. Hasta la semana que viene.